Mis queridos patitos, vamos esta semana a revisitar unos trabajos universitarios de un servidor de hace 20 años. Concretamente, como viene en el título, Lenin frente a la revolución menchevique, marzo-mayo 1917. Que aunque ciertamente uno aprende en estos años, siempre quiere continuar aprendiendo, continuar conociendo, continuar profundizando en el amor por la historia. Vamos a ver exactamente qué decía ese Juan Carlos de cerca de 20 años sobre estas cuestiones precisamente en un trabajo universitario. La primera curiosidad es que la primera página, después de la portada, era una página en blanco, lo cual ciertamente no entiendo por qué lo pude hacer, pero bueno, hay que respetar a aquel Juan Carlos de aquel momento. Los presentes textos, porque ciertamente el texto se refiere básicamente a aquel discurso, la reflexión acerca del discurso aquel en la estación Finlandia de San Petersburgo, nada más llegar del exilio en Suiza a través del tren Vinlando. Los presentes documentos son documentos políticos de orden público, nacional ruso, el contexto histórico en el que se sitúa la situación posterior a la revolución de marzo-mayo de 1917. La Primera Guerra Mundial marcó la suerte de Nicolás II. El esfuerzo bélico depauperó el campo y provocó en las ciudades una gran crisis de subsistencias, mientras que en el frente unos soldados mal dirigidos y peor armados pasaron de la euforia a la depresión con las primeras dificultades, luchar por suelo ruso. En Moscú y en San Petersburgo la oposición puso al zar ante la disyuntiva de ceder o hundirse. El zar Nicolás II prefirió resistir y vio cómo la monarquía naufragó irremisiblemente. En marzo de 1917, la Duma, el ruso parlamento, se declaró en rebeldía. Nicolás II abdicó y se formó un gobierno provisional. En mayo, gobierno de coalición, apoyado por partidos burgueses y socialistas revolucionarios, encabezado por Alexander Kerensky, se hizo cargo del poder. Es la llamada Revolución Menchevique. El autor es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, dirigente revolucionario y estadista ruso, nacido en Simbirsk en 1870 y muerto en Gorky en 1924. Nació en una familia de la mediana burguesía. En 1886 su hermano mayor, Alexander, fue ejecutado por participar en un atentado contra el zar. Estudió Derecho en Kazán, en San Petersburgo, obtuvo el título de abogado en 1891. Dirigente del partido bolchevique, revolucionario de ideología marxista, que en 1912 se había separado de los mencheviques, a los que Lenin atacó duramente, artífice de la revolución bolchevique, que acabó con el gobierno zarista en Rusia, y fundador en 1920 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS o CCCP en ruso. Intelectual disciplinado, no dejó nunca de pulir sus teorías políticas. Al acceder al poder mostró un gran talento para adaptar los principios marxistas a las circunstancias de la época. Pronto se involucró en política y comenzó a estudiar las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Durante sus años de exilio prosiguió sus estudios y publicó una gran cantidad de material revolucionario. Tras la caída de la dinastía Romanov en marzo de 1917 regresó a Rusia y organizó el lanzamiento del 7 de noviembre. 2 días más tarde formó el primer gobierno bolchevique, pero no pasó demasiado tiempo antes de que Rusia se viera sacudida por una guerra civil. En 1921 Lenin impulsó la nueva política económica. Estaba preparando el regreso a un socialismo pleno cuando sufrió la primera de una serie de apoplejías que causaron su muerte. Su cuerpo momificado es hoy en día visible en un palacio anexo a la Plaza Roja de Moscú. La fecha exacta de creación del texto al que está refiriéndose el trabajo es del 16 de abril de 1917, fecha de regreso del exilio de Lenin a Rusia. En 1907, Lenin se exilia en París. Tras una breve estancia en Cracovia, donde le sorprende la guerra, junio de 1914, Lenin pasó a Suiza. Permanecería en el país alpino cuando estalló la revolución menchevique de febrero, ante la cual
decidió volver a Rusia, para lo que tuvo que llegar a un acuerdo con las autoridades alemanas. Llega a la estación Finlandia de Petrogrado, donde expuso sus tesis de abril, en las que proclamaba el poder para todos los soviets y la inmediata consecución de la paz con Alemania. Petrogrado es la anterior San Petersburgo, que fue fundada por el zar Pedro el Grande en 1703 y a partir de 1712 se convirtió en una residencia imperial del Palacio de Invierno. En 1914 recibió el nombre de Petrogrado y fue el principal escenario de la Revolución Soviética en 1917. Perdió en 1918 su condición de capital en beneficio de Moscú. Era la capital administrativa del Estado zarista y su nombre fue cambiado por el de Leningrado en 1924. El texto, el de las tesis de abril, contiene varias claves que hay que descifrar para entender mejor el contenido del mismo. Son partido menchevique, soviet, Karlevnech, gobierno provisional y partido bolchevique. El partido menchevique protagoniza la revolución rusa de febrero de 1917. Su principal líder es Kerensky, instaura un gobierno provisional. Un soviet es un consejo o asamblea política de la URSS. Los primeros soviets de diputados obreros fueron creados por el Partido Socialdemócrata durante las huelgas de 1905. En febrero de 1917 reaparecieron los soviets o comité de obreros y campesinos que en abril eligieron un comité ejecutivo central de Rusia, el CSIC. A partir de octubre de 1917, los bolcheviques transformaron estos soviets en los órganos políticos del nuevo Estado socialista, en cuya cúpula política se encontraba el Soviet Supremo, parlamento bicameral de la Federación. Karl Liebknecht, político alemán, nacido en Leipzig en 1871 y asesinado en Berlín en 1919, hijo del fundador del Partido Obrero Socialdemócrata, Wilhelm Liebknecht. Desde muy joven militó en el más izquierdista sector del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. En el año 1907 fue juzgado y condenado por un escrito en el que criticaba vigorosamente a la institución del ejército alemán. Elegido diputado en 1912, su posición antimilitarista lo llevó a abandonar un partido que apostaba por la guerra. Fundó, junto con la radical Rosa Luxemburgo, la Liga Espartaquista en 1916, que constituiría una escisión del SPD. Una vez derrotada Alemania, tras la abdicación del Kaiser Wilhelm II, Guillermo II, y la proclamación de la República Alemana en 1918, se negó a colaborar con la derecha e inició, junto con Rosa Luxemburgo, la insurrección espartaquista en 1919. Aplastada la revolución, Liebknecht y Luxemburgo fueron apresados y asesinados por los Freikorps. Gobierno provisional, en marzo de 1917, la Duma, parlamentos, declaran rebeldía. Nicolás II abdica y se forma un gobierno provisional. En mayo, un gobierno de coalición apoyado por partidos burgueses y socialistas revolucionarios, encabezados por Alexander Kerensky. El partido menchevique se hizo cargo del poder. El gobierno de Kerensky vio en esa situación la inestabilidad permanente y no logró contentar a nadie, entre otras cosas por mantener a Rusia dentro de la guerra. Las jornadas del 6 al 8 de noviembre de 1917 dieron el poder en Petrogrado a los bolcheviques, dirigidos entre otros por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin y León Bronstein, Trotsky. El partido bolchevique es resultado de esa escisión de 1912 del partido menchevique, protagonizada la revolución rusa de octubre del 17. Es de ideología marxista revolucionaria en sus métodos. Sus principales dirigentes serían el citado Vladimir Lenin, León Trotsky y posteriormente Joseph Stalin. Es el futuro PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Una última clave se encuentra en el segundo párrafo de la primera columna, líneas 3-4. La guerra de bandidaje imperialista es la Primera Guerra Mundial. Y cuando los proletarios europeos se conciencien de lo alienígena de la guerra para ellos, como clase, bien en su faceta de soldados, bien en la de obreros industriales, se sublevarán y convertirán la guerra en civil, en pro de la revolución socialista. A continuación procederá a resumir el texto. Se realizará por columnas. En una primera columna nos encontramos los discursos pronunciados por Tseidze y Lenin con motivo del regreso de este último a Rusia el 16 de abril de 1917, que está dividido en dos fragmentos. En el primer párrafo nos encontramos el discurso de Tseidze, que da la bienvenida a Lenin, indicándole indirectamente a Lenin que su labor debe ser la de aportar su granito de arena para consolidar la revolución menchevique.
En el segundo y tercer párrafo nos encontramos el discurso correspondiente a Lenin. En el segundo párrafo indica que lo llevado a cabo no es más que el prólogo de una serie de revoluciones que cambiarán por completo la faz de Europa, incidiendo especialmente en que Alemania será la siguiente. En el tercer párrafo se dirige especialmente a los marineros, proclamando que el gobierno surgido de la revolución menchevique es negativo para sus intereses, puesto que les ofrecen lo contrario de lo que necesitan: guerra en vez de paz, hambre en vez de alimentos. En la segunda columna aparece el texto en el que Lenin recoge los medios y fines que debería tener la revolución que los bolcheviques debían realizar y que se produciría el 7 de noviembre, el 25 de octubre, según el calendario ruso. Son las tesis de abril y pueden resumirse en: aumentar el poder de los bolcheviques en los soviets, punto 4, y no apoyar al gobierno provisional, punto 3. Y tras la revolución, pasar a parar la guerra, punto 1, nacionalizar las tierras, punto 6, y establecer una república basada en los soviets, punto 5. Como marco histórico se encuentran la primera revolución de 1917 y el retorno de Lenin a Rusia. El día 16 de marzo de 1917, a las 3 de la tarde, el zar ruso Nicolás II abdica, firmando el documento de renuncia ante los oficiales del ejército en el cuartel de Pskov, que dijo que Dios ayude a Rusia. La abdicación llega tras meses de agitación. La ofensiva rusa sobre el frente alemán acabó con un gran número de víctimas, 2 millones solo en 1915. La exigencia de paz por parte del pueblo fue desoída. El zar incluso mostró su aprobación ante la guerra, poniéndose al mando del ejército. El pueblo se moría de hambre, pero la ineptitud burocrática y la avaricia hacían que los pocos alimentos disponibles no llegaran a los más necesitados. Cuando los obreros se alzaron en el invierno de 1916 reclamando pan y libertad, las tropas de zar abatieron a tiros a centenares de hechos. El 12 de marzo, el zar ordenó la disolución de la Duma, el Congreso ruso, compuesto por liberales moderados y partidarios del régimen. Los congresistas se negaron. Se dispuso un regimiento de la Guardia para hacer cumplir el decreto, pero este se unió al motín. El mismo día, dos grupos se preparaban para gobernar Rusia: el Partido Progresista, el bloque progresista compuesto por miembros de la Duma de izquierdas, y los diputados del Soviet Obrero de Petrogrado y diputados militares. En este último grupo se integraban líderes obreros, representantes de unidades militares amotinadas y dirigentes de grupos socialistas. El zar propuso entonces que su hermano, el gran duque Miguel, más liberal, asumiera el trono, pero era muy probable que no lo aceptara, como así sucedió. Así pues, la familia imperial debió enfrentarse a los revolucionarios. Lenin vuelve a Rusia, Lenin vuelve a Petrogrado el 10 de abril, un circulito de color rojo, por lo tanto ciertamente hay algún tipo de error ahí. Los alemanes organizaron su vuelta a casa desde Suiza, por tren y guiándolo a través de los campos de batalla de Europa. Los alemanes creían que Lenin desestabilizaría a Rusia aún más y que así el país se convertiría en presa fácil. Lenin echa la culpa en sus discursos al capitalismo de la actual guerra. Su objetivo principal es preocupar lo suficiente para que la materia prima y trabajadores para mantener el motor de la victoria en marcha, cualquiera que sea la nacionalidad de este, y a toda máquina. Él acabaría la guerra de inmediato, distribuiría la tierra entre los trabajadores y aboliría la burocracia, el ejército y la policía. Lenin publicará estas y otras propuestas en pocos días, como la tesis de abril. Sin embargo, el líder se encontrará con que el número de bolcheviques ha disminuido considerablemente. No han emprendido ninguna acción política en meses. No obstante, los compañeros exiliados Leon Trotsky y Joseph Stalin se reunirán pronto con Lenin para discutir su nuevo plan de acción. Las consecuencias que produce el texto pasan por el hecho de que los bolcheviques asumen el poder en Rusia. En 1917, el 7 de noviembre del 25 de octubre, según el calendario ruso, el gobierno se vio superado por segunda vez el mismo año. La revolución la organiza el partido bolchevique. En un golpe de estado en el que prácticamente no se registraron víctimas debido a que
las tropas de la capital ofrecieron poca resistencia, los bolcheviques se hicieron con el poder del gobierno provisional del primer ministro Alexander Kerensky. El gobierno provisional había tomado el poder en marzo al abdicar el zar Nicolás II. Los bolcheviques creían que la Revolución de Octubre, llamada así porque en Rusia se emplea el antiguo calendario juliano, era la chispa que desencadenaría otras. El líder bolchevique Vladimir Lenin declaró: esto es solo un primer paso hacia una revolución de esta clase en todas partes. León Trotsky fue el nuevo jefe del gobierno revolucionario, pero manteniendo Lenin el control. El nuevo gobierno proclamó de inmediato su intención de negociar la paz, redistribuir la tierra entre los campesinos y convocar las esperadas elecciones para la Asamblea Constituyente. Las acciones de los bolcheviques recibieron el apoyo inmediato del Congreso General de Consejos Obreros de Rusia, llamado Soviets en ruso. Lenin organizó la revolución para que coincidiera con el segundo congreso anual de esta organización, de modo que los bolcheviques, más que los partidos mayores, consiguieran una mayor atención y apoyo populares. En un primer momento solo controlaron Petrogrado y se calcula que solo 30.000 personas han participado en la revolución. Kerensky huyó a Moscú, donde se creía que intentaría reunir un ejército leal. Algunos esperaron que la revolución acabara en una monarquía constitucional con el gran duque Miguel al frente del gobierno, al haber sido nombrado este sucesor de la corona en el momento de la abdicación del zar, aunque más tarde fue apartado del gobierno provisional. Las causas del derrocamiento de Kerensky ya estaban determinadas en cuanto el gobierno provisional llegó al poder. Aunque el zar fue obligado a abdicar debido al fracaso de Rusia en la guerra y a la miseria que azotaba al pueblo, Kerensky no pudo hacer nada al respecto. El gobierno provisional carecía de la autoridad del zar para obligar a los soldados a luchar y no tenía la fuerza militar para ganar, pero no quería dar el paso de acabar la guerra con las condiciones de los alemanes. Como resultado, la guerra continuó y el apoyo del pueblo al gobierno se desintegró. La toma del poder por parte de los bolcheviques resultó bastante fácil, si bien los revolucionarios filtraron la mayoría de los detalles a los periódicos. Semanas antes de la materialización de la revolución, los bolcheviques formaron un comité revolucionario militar para dirigir la insurrección. Este comité empezó a organizar las tropas gubernamentales en unidades revolucionarias. En el momento en que el gobierno decidió reclutar tropas leales, los bolcheviques ya eran demasiado fuertes y estaban en disposición de ocupar los edificios del gobierno y centros de comunicación. Como proyección futura se destaca la formación de la URSS. En 1922 se forma un nuevo estado, la CCCP, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las antiguas nacionalidades, Ucrania, Bielorrusia, Asia Central, se unen a la Rusia socialista mediante la fórmula de la libre adhesión. En 1924 una constitución establece que los soviets eran asambleas de base que elegían el Congreso de los Soviets de la Unión como parlamento legislativo, el cual transfería el poder a órganos más reducidos, Presidium, Comité Central Ejecutivo, que culminaban en el gobierno, Consejo de Comisarios del Pueblo. La opinión del que suscribe Lenin no debería haber realizado estas declaraciones nada más llegar a la estación Finlandia. Cuando llegó, llevaba 11 años fuera de su país y era un gran desconocedor de la realidad política, social y económica de Rusia. Rusia sufre el despegue económico hacia 1890, pero su despegue fue explosivo. ¿Qué hubiera ocurrido si Rusia hubiera mantenido ese crecimiento y las revoluciones no se hubieran producido? ¿Hubiera logrado superar a Inglaterra en producción industrial de la misma forma que Alemania, otro país de industrialización tardía? ¿Habría sido el relevo de Inglaterra como potencia mundial? ¿Quizá el de Estados Unidos? A pesar de ello, surge un modelo que servirá de ejemplo y aliento para otros países: China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Camboya, Laos, Mongolia, Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Bulgaria, Yugoslavia, la RDA, hasta 1989, Angola. La mera existencia en el gran libro de la historia de la humanidad y en su memoria colectiva de un capítulo referido a la materialización de las teorías marxistas, aunque sea solo parcialmente, da una nueva posibilidad de elección a las nuevas generaciones a la hora de seleccionar la forma de gobierno de su nación.
a añadir a los ya conocidos: monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, república federal, presidencialista o semipresidencialista, república unitaria, dictadura, civil o militar, teocracia. Un dato curioso en relación con la URSS es que los países occidentales, por temor al contagio de la revolución rusa en su país, mejoraron progresivamente las condiciones de trabajo de sus asalariados, sobre todo cuando la URSS era internacionalmente influyente. Por eso cabe concluir que la creación de la URSS puede considerarse como un acto de bien común y un acto en pro de toda la humanidad. Y este trabajo supuso un muy bien plus, por parte del señor profesor. Evidentemente había que poner una pequeña bibliografía, apuntes propios de diversas fuentes. Pone, por favor, no cites eso. Encarta, Enciclopedia Microsoft 1997, Crónica del siglo XX, colección de ROMs, Z Multimedia, Grupo Z 1998, Michael Howard, W. Roger Lewis, Historia Oxford del siglo XX, Planeta, año 2000, y Planeta de Agostini, Enciclopedia 1997. Y una hoja en blanco a continuación que resulta también pintoresca, aunque no sabemos si tiene mucho sentido, pero ciertamente este es el trabajo. ¿Y qué le responderíais a ese Juan Carlos de este trabajo? Os leo en los comentarios. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.